En Juan capítulo 14, hermanos, en el versículo 8 en adelante, dice la palabra de Dios que Felipe le dijo a Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo les hace la pregunta, les hace la declaración que va a ir al cielo y va a preparar en el reino de Dios una morada y va a volver. Y llega el momento donde Felipe le dice: bueno, muéstranos al Padre y con eso tenemos. Con eso tenemos. No te pido nada más, Jesús, nomás muéstranos al Padre, porque verdaderamente eso es lo que me importa. Aunque Jesucristo le acababa de decir a Felipe y a los demás, en el versículo anterior, el versículo 7, le dijo: si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Eso le acaba de decir Jesucristo a los discípulos. Si me conoces, conoces al Padre y ya lo has visto. Felipe le dijo: pues muéstranos al Padre. Aún así no agarró la onda hasta ahí. No entiendo bien, tal vez Felipe pensó que Jesucristo estaba hablando de una manera filosófica, estaba usando algún lenguaje figurativo para expresar una realidad desconocida. Pero Jesucristo le dice en el versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Ahí está el tiempo, la relación. 3 añotes hemos estado juntos y no me has conocido, Felipe. O sea, le dice: has oído mis palabras, te has dado cuenta del conocimiento, de la sabiduría que tengo, has conocido mi persona, mi actitud, mi carácter. O sea, has visto mis hechos y aún así no conoces. Y Jesucristo le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Otra vez para aclarar, Felipe, no estoy hablando en paradojas, no estoy hablando en poesía, no estoy hablando figurativamente, no estoy hablando haciéndole alusión a alguna realidad majestuosa diferente a la que te estoy diciendo. Te estoy diciendo bien claro: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así lo pone Jesucristo. Esa es la verdad. Y luego lo explica todavía más Jesucristo. Me encanta, el Señor Jesucristo es tan asombroso que no nos deja con la boca abierta, sorprendidos y con incógnitas, sino nos responde. Le dice Jesucristo en el versículo 10: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le hace una pregunta: ¿no crees eso? Bueno, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y es algo que el Señor Jesucristo repitió en varias ocasiones. Les estoy dando evidencia. No crean nomás porque les dije. No crean con los ojotes cerrados, porque el creer de esa manera es lo que hacen las religiones paganas.
Las religiones paganas no piden evidencia, simplemente piden fe a ciegas. El verdadero cristiano no tiene fe a ciegas, se lo repito 1000 veces. No tiene fe a ciegas porque Dios nos ha dado mucha y suficiente, amplia y abundante evidencia para creer en Él. La religión pagana no le da nada de evidencias, absolutamente nada. Creen en mitos, en historias, en historietas, en aventuras, en leyendas, pero no hay nada sólido, no hay nada firme, no hay nada comprobado, a diferencia de lo que Dios nos da. Y aquí Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, con los cuales se ha pasado muchos años, varios años, le estoy dando 2 evidencias. Y para resumir las evidencias, 2 evidencias que les doy son estas. Las palabras que he hablado, 1, y las obras que he hecho, 2. Ustedes han andado conmigo por años y ya han oído muchas de mis palabras y han visto muchas de mis obras. Son 2 evidencias fuertes y claras que Jesucristo le está dando a los discípulos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto el día de hoy? Mire, yo le voy a decir por qué. Porque los discípulos del Señor Jesucristo, todos, a diferencia de el apóstol Juan, que fue exiliado, aún así fue maltratado y sufrió mucho por el cristianismo. Todos fueron asesinados por creer en Jesucristo, creer en la resurrección de Jesucristo y creer en la deidad de Jesucristo. ¿Ok? Pero si de todos los cristianos en el mundo, todos los que han existido los cristianos en el mundo, usted diría, ok, ¿quién comenzó este rollo? ¿Quién desparramó este asunto, esta ideología, si así lo ponemos, del cristianismo? Usted lo resumiría a esos 11 discípulos. Ok, y los primeros discípulos fueron los que empezaron todo eso. Estos primeros discípulos son los que fueron los testigos, los que vieron las obras que Jesús hizo y escucharon las palabras que Jesús hizo. Fueron los que vieron hasta el final que Jesucristo resucitó y que Jesucristo ascendió hasta el cielo y empezaron a predicar. Entonces viene la gente que está en contra del cristianismo, en ese tiempo romanos y helenistas, y empiezan a torturar a estos discípulos. Los empiezan a torturar para que nieguen que Jesucristo resucitó, para que nieguen a Jesucristo mismo. Y no lo hacen. Es muy diferente al día de hoy, porque usted y yo creemos lo que ellos nos dijeron. Usted y yo creemos en lo que los discípulos, los apóstoles escribieron. Dependemos de su palabra el día de hoy. Claro que hay evidencia histórica, arqueológica, física, científica, pero en realidad creemos en la palabra de Dios que ellos escribieron. Pero ellos creían en lo que habían oído y habían visto. Y en el momento que los torturaron, si ellos se hubieran puesto de acuerdo y hubieran dicho los primeros discípulos, hubieran dicho, o ya sea los que estaban reunidos el día del Pentecostés, que eran mucho más que 11, si hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a contar que Jesús resucitó. No resucitó, se quedó en la tumba. Nos robamos el cuerpo, lo secuestramos del cuerpo y para que crean todos, y vamos a inventarnos esa piña, esa charra, esa aventura, y vamos a inventarnos entre todos que Jesucristo resucitó. No lo hizo. Entonces se inventan toda la religión del cristianismo, pero luego empiezan a torturarlos. ¿Qué hubieran hecho ellos con la tortura? ¿Qué es lo más lógico? Aflojar la sopa, ¿no? Hubieran dicho, ¿saben qué? Sí, entre todos, en un momento dice Pablo, y apareció a más de ¿cuántos? Más de 500, dice Pablo.
Entre todos hubiera habido varios que hubieran dicho, no, nosotros nos robamos el cuerpo en realidad de Jesús, nosotros inventamos todo eso, nosotros no vimos que Jesucristo hubiera hecho tantos milagros, nosotros nunca oímos palabras asombrosas de Jesucristo, todo fue un drama, todo fue algo planeado, todo fue algo inventado. Pero entre todos nadie soltó la sopa. Ninguno de ellos. A pesar de que murieron por eso que dijeron que habían visto y habían oído. Murieron por eso. El día de nosotros hay cristianos que mueren. Pero le digo, es diferente. Mueren por el cristianismo. Es diferente porque los cristianos, los mártires del día de hoy, igual que ha sido por cientos de años, han muerto creyendo en lo que dijeron los primeros discípulos. Entre ellos está Felipe. Entonces Jesucristo dice, hay dos cosas por las cuales te estoy mostrando que yo soy el Padre. Mis palabras y mis obras. Bien importantote. Y ahí estuvo Felipe. Entonces empezamos a desmenuzar ese asunto de las palabras. Bueno, ¿qué dijo Jesucristo? Aquí nos podríamos aventar mucho tiempo hablando, mucho tiempo. Pero es importante que usted y yo sepamos quién es Jesucristo, porque de ahí depende toda la vida eterna. Usted puede creer lo que quiera. De todas las doctrinas que existen, usted puede creer lo que quiera. Pero ninguna de esas le va a afectar como cree en Jesucristo. Creer en Jesucristo es lo que determina dónde va a pasar la eternidad. Usted puede creer en Jesucristo muchas cosas, puede creer que era un profeta nomás, que fue un buen hombre nomás, que fue un ángel nomás, que fue Adán que encarnó. Usted puede creer muchas cosas en Jesucristo. Pero si no cree que Jesucristo es Dios encarnado, si no cree que Jesucristo descendió del cielo, tomó forma de hombre y pagó por nuestros pecados, entonces no puede heredar la vida eterna. Es importante entender ese rollo. Al final de todo, usted tiene que responder la pregunta delante del trono. Ok, ¿qué crees? ¿Qué piensas de Jesucristo? ¿Qué piensas de Jesucristo? Nadie va a poder responder por usted, usted solo. Esa es la clave de todas las cosas. Y fíjese, le estoy poniendo por encima de todo. No, ¿qué piensas de los aretes? No, ¿qué piensas del baile? No, ¿qué piensas de la cerveza? No, ¿qué piensas de los zapatitos boleados? No, ¿qué piensas de la garra en la cabeza? No, ¿qué piensas de las novelas? No. Ni siquiera otras doctrinas como ¿qué piensas de la escatología? ¿Qué piensas? La doctrina principal es algo que le llamamos la soteriología, que es la doctrina de la salvación. ¿Ok? Y eso es ¿qué crees de Jesucristo? Es lo más importante de todo. Es la respuesta que usted tiene que asegurarse que tiene correcta. Entonces, en sus palabras, vamos a ver rápidamente sus palabras. ¿Qué evidencia dio en sus palabras? Bueno, y lo hemos visto, aquí hablamos de Jesucristo, así que a lo mejor si usted va a decir, oye, otra vez están repitiendo lo mismo. Es que yo vine a hablar de Jesucristo. Yo a eso vengo a la iglesia, a hablar de Dios, de mi Creador. Y sí, a veces como que repite 1, 2, 3 cosas, porque usamos la misma Biblia, no siempre. Pero por ejemplo en Juan 1:48 el Señor Jesucristo le dijo a Natanael, Natanael le dijo a Jesucristo, ¿de dónde me conoces? Porque se dio cuenta que Jesucristo lo conocía desde antes de verlo. Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esas palabras sorprendieron a Natanael. En Juan capítulo 4, cuando Jesucristo estaba delante de la samaritana le dijo, Señor, pareces profeta. Y luego le dice la samaritana a Jesús, sé que ha de venir el Mesías. Jesucristo le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 4, ya en el versículo 39, que muchos de los samaritanos creyeron
en Jesucristo, dice el versículo 42, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahí toda una ciudad vino a los pies de Jesucristo, todo un pueblo vino a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo no hizo ningún milagro, ni un solo milagro más que hablar. Por sus palabras vinieron todos a creer en Él. Entonces, ahí en Juan capítulo 16, ya llegaremos al 16. Ahorita vamos en el 14 en el estudio, pero ya verá más adelante, en el versículo 29 dice la palabra de Dios que sus discípulos le dijeron, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría haces. Hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Ya hasta el último agarraron la onda los discípulos. Dijeron, caray, este no está haciendo alegorías, no está hablando de figurativamente, verdaderamente nos está diciendo la verdad. Entonces, al hablar Jesucristo demostraba la sabiduría que tenía, el conocimiento que tenía, y hablaba también de las palabras proféticas que anunciaban de Él. Y al escuchar sus palabras, que estaba citando la profecía que hacía miles de años que se había dado, y cómo Él la estaba cumpliendo, la gente también se sorprendía. Por ejemplo, Jesucristo les dijo a los discípulos, a los judíos, en Juan capítulo 5, versículo 39, les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes estudian las escrituras porque creen que ellas tienen la vida eterna. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y pues sí, lógicamente, cuando vemos la palabra de Dios, cuando oímos a Jesucristo, cuando vemos incluso algunos de los apóstoles que recuerdan cómo profetizaron los profetas de Jesucristo, Isaías, Jeremías, Ageo, Miqueas, Daniel, todos ellos hablaron de Jesucristo, profetizaron siglos, miles de años antes de que Jesucristo viniera en algunas ocasiones, ¿no? Porque es más, podemos ver que los nombres de Dios que usaron los profetas y eran los nombres distintivos de Dios, cómo se los aplicaron a Jesucristo. Otra vez como en Isaías capítulo 9, versículo 7, hablando de Jesucristo el Mesías, dice que Jesucristo es Dios fuerte, Padre eterno. Eso estaba hablando de Jesucristo el profeta. Ya en el versículo 7:14 el profeta dijo que Jesucristo será Emmanuel. Estaban hablando de Jesucristo. En Jeremías, en el capítulo 29 de Jeremías, hablando de Jesucristo, dice que será Jehová justicia nuestra. Y estos son los profetas hablando de Jesucristo. Las características de Dios se las estaban aplicando a Jesucristo constantemente. Y Jesucristo no tardaba en citar esas citas. Es Jesucristo revelado a través de su misma palabra como eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, todas características únicas de Dios. Y vemos que el nombre de Jesucristo se pone lado a lado. ¿Qué persona, qué humano, qué ángel podría decir, quieren algo, pídanlo en mi nombre y lo van a recibir? Si lo pides en mi nombre, lo vas a recibir. ¿Quién tiene la autoridad de decir eso? ¿Qué individuo aparte de Dios puede decir, bautízate en mi nombre? Nadie. Si eres un ángel, no te puedes poner al lado con Dios.
Si eres una creación, no puedes ponerte a comparación divina. Y Jesucristo aún así lo hizo constantemente y se enojaba, la gente se enchinchaba tremendamente. Pero es que no tenía límites, la palabra de Jesucristo, la sabiduría es totalmente sin límites. Se recordará ya en Lucas capítulo 10, versículo 25, que se levanta un intérprete de la ley, dice, y llega para probarle, porque los estaba haciendo enojar, para probarle y le dice, maestro, ¿qué cosa haré? Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Pero lo empezaban a hacer para probarle porque los estaba haciendo enojar. Y le hacían estas preguntas difíciles o para atraparla. Y Jesucristo con su sabiduría contesta unas cosas tan asombrosas que le damos muchas gracias a Dios que estos falsos le hacían la pregunta, porque ahora tenemos un conocimiento tan amplio gracias a las respuestas que Jesucristo dio. Por ejemplo, en Mateo 16:1 dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y ¡pum!, sueltan unas palabrotas en contra de la religiosidad. En Mateo 19:3 dice que vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Y ¡pum!, unas palabras que suelta el Señor Jesucristo. Su conocimiento. Y yo me acuerdo cuando hace algunos años a nosotros nos invitaron allá en una iglesia en Arizona a echarles la mano porque estaban pasando por tiempos difíciles. Y pues mis hijos estaban bien chiquititos, creo que Edney tenía como 2 o 3 años y Livni pues 4, algo así. Y el caso es de que cuando llegué a la iglesia, a la escuela dominical fue lo primero que fuimos, porque era antes del servicio, igual que aquí, escuela dominical poderosa, lléguele, cáigale. Me acuerdo que había un brother que en la escuela dominical, que lo primero que hizo fue tentarme con preguntas. Luego preguntas bien así, bien, o sea, estaba así como que a este también lo tumbo para correrlo, como los otros pastores que hemos corrido. Y unas preguntas acá, luego le puse a correr al perro, porque hay gente que de eso vive, nomás para tentar. Y es un ambiente bien feo. Y yo a algunos pastores les digo, porque algunos pastores pues ahí lloramos uno con otro, ¿no? Y hay pastores que me dicen, no, tengo unos brothers bien difíciles en mi iglesia, nomás están haciendo que quede mal y póngale a correr al perro. O sea, si Dios lo puso ahí, compórtese con autoridad. Es importante y con seguridad. Si Dios no lo puso ahí, entonces ponga la cola entre las patas y váyase por ahí. Es más, mi bro Chuyito sabe. ¿Cómo llegamos aquí, bro? ¿Con la cola entre las patas o con autoridad? Dígalo fuerte, usted estaba aquí. Así se llega. Pero mi autoridad o la de cualquier siervo de Dios no es nada comparada con la del Señor Jesucristo. Ahora sí, como decía mi mamá, ni a los talones le llegamos. Y intentaban calar estos falsos religiosos a Jesucristo y con su sabiduría topábanlo luego, porque sus palabras, asombrosas palabras que tiene el Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 5, 21, yo le dije tantito esto la semana pasada y le voy a decir otra vez para que agarre la onda y vaya y estudie un poco más. Jesucristo dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Se fija la sabiduría? Ya no se trata nomás de matar, sino enojarse, está al mismo nivel. ¿A quién se le ocurriría eso? A nadie, porque todos somos bien enojones. Necesitas tener
una moralidad bien alta, un estándar súper alto para poder soltar esas palabras, y como ningún humano tenemos ese estándar tan altote en nuestra propia vida, nuestro propio ejemplo, nuestra propia moralidad está por los suelos, ni se diga la ética, entonces nunca se nos van a ocurrir cosas como estas. Pero Jesucristo en su perfección, en su santidad, en su sabiduría, en su amplio conocimiento de toda la vida, dice: ahí les va, ahí les suelto la bomba, a ver qué hacen con ella. Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesucristo dijo: oíste que fue dicho. Ya nomás escucha esas palabras usted, Jesucristo, y a ver qué nos va a decir ahora. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿A qué hombre se le ocurriría eso? A ningún hombre. O sea, es como un humano, decir esas palabras es como el mismo ponerse la soga al cuello. En serio, yo tenía aquí un brother, no le voy a decir quién. El Señor se lo llevó para Phoenix. Pero el caso es de que cuando yo predicaba algo, él decía: lo dice porque ya lo vivió. Así decía. Si yo les decía, por ejemplo, hermano, cuide a su esposa y no la desatienda porque viene alguien, lo dice porque ya lo vivió. Así. Pero bueno, el caso es de que uno no puede decir cosas que uno no está al nivel para decirlas. Pero Jesucristo sí. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44, Jesucristo dice otra vez: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sabe lo que hacemos los humanos? Nos llenamos de rencor luego. Es más, no nos necesitan hacer nada para tenerle cierta tirria a la gente. Muchas veces nomás con que les esté yendo mejor en la vida que a nosotros, y ya les agarramos. ¿Y este por qué? Entonces poner esas palabritas de contra los que verdaderamente te están dando en la torre, tienes que amarlos. ¿Y sabe qué es lo ilógico de esto? Lo irónico de esto es de que aunque Jesucristo dejó estas palabras tan asombrosas, hay pastores que llegan y leen esta escritura y dicen: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás, pero yo te digo, ama a tus enemigos y pon la otra. Luego dicen los pastores: está hablando Jesucristo figurativamente. Así dicen. Usted en realidad no tiene que dejarse de la gente, tiene que valerse por sí mismo, tiene que defenderse, tiene que cuidarse. Si Dios le dio puños, es para usarlos. Aún con la palabra de Dios, todavía tanto esta bola de sonsos predicando en contra de la misma palabra de Dios y convenciendo a la gente que tengan un cristianismo egocéntrico donde nosotros somos lo más importante que hay. En lugar de hacerle caso a lo que Jesucristo ya nos dijo, porque nos dio palabras sabias, asombrosas, que van a enriquecer nuestras vidas y que no nomás nos van a llevar a la vida eterna, pero nos van a ayudar para aquí, en esta vida, tener una vida sabrosa, abundante, deliciosa, libre de rencor, de odio, libre de tanto pleito. Oiga, el mundo pero está mal el mundo, todos se pelean con todos, todos se odian. O sea, ni siquiera puede elegir usted un lugar para donde hacerse, porque son 1000 grupos peleando contra 1000 grupos. Está súper dividido el mundo. Y así queremos estar nosotros. No, Jesucristo dijo: ámalos mejor.
En lugar de estar causando más guerras como ellos, más pleitos como ellos, ama a la gente. Y eso que no le he mencionado ningún desierto, desiertos digo, vaya al desierto, desiertos digo y va a ver la sabiduría, la autoridad, la verdad de Jesucristo, la rectitud de Jesucristo. Y por eso Jesucristo dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Pues cree en mis palabras. Las palabras que yo te dije, evidencia, evidencia. Mire, yo tuve el desfortuno, por ejemplo, de trabajar en algunas compañías, pero aprendí algo. Por ejemplo, fui manager de un McDonald's, y entonces, hermanos, aprendí ahí cuando fui a la Universidad de la Hamburguesa, se llama. En serio. Pero aprendí una cosa bien importante. El logo, como quiere el McDonald's, o el McDonald's, como quiere el McDonald's que el manager piense es, haz con el cliente lo que el cliente quiere que haga con él. Trabajé en Walmart también, tuve mis tiempos, le digo, no soy tan bien como usted cree, pero trabajé en Walmart. Y en Walmart, ¿qué cree que es la ley de oro que tienen para los empleados? Y usted lo puede googlear, yo lo viví. Trata al cliente como el cliente quiere que lo trate. ¿De dónde cree que salieron esas palabras? Y así hay muchas compañías, muchas compañías poderosas que tienen ese tipo de frases. ¿De dónde cree que salieron esas frases? Vaya a la palabra de Dios, vea lo que dijo Jesucristo y se va a dar cuenta que lo único que están haciendo es citando a Jesucristo. Eso es todo. Están citando a Jesucristo. Porque sus palabras son asombrosas, son maravillosas. Es lo que logran que este mundo verdaderamente tenga un poquito de paz, de tranquilidad, de gozo, en lugar de estar todos birrinchudos y quejones. Bueno, luego le dice Jesucristo a Felipe, creedme que yo soy en el Padre. Ya en el versículo, no alcanzo a ver cuál, pero en un versículo de estos, el 11, hermanos, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, y aquí es donde les pido que me den unos 10 minutitos más para explicarles lo de las obras, ¿no? 10 minutitos más después de que pite esa cosa, hermanos. Porque mire, las obras del Señor Jesucristo, pues, comienzan desde el principio. Desde el principio. Juan capítulo 1, versículo 3, Colosenses 1, versículo 16, nos dice que Jesucristo creó todo. Y no hay nada de lo que existe que no haya sido creado por Él. Así es como dice, el mismo Evangelio de Juan lo dice. Él creó tocho morocho, absolutamente todo. Sus obras, la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 9, versículo 2, en el Marcos capítulo 2, versículo 5 y el versículo 9, en Lucas capítulo 5, versículo 20, el versículo 23, en el capítulo 7, versículo 48, que Jesucristo perdonó pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Son sus obras, es lo que Él hizo, lo que Él hace. Solo Dios puede perdonar pecados. También la palabra de Dios nos dice que dará juicio sobre todos. Jesucristo dará juicio sobre todos. Aparte, si usted empieza a ver la palabra de Dios, empieza a ver tal vez miles y miles de personas que sanó. Yo le he dicho que hay algunos teólogos que creen que en el tiempo de Jesucristo se erradicó la enfermedad en las tierras santas. Algunos de ellos afirman que en el tiempo de Jesucristo dejó de haber todo tipo de enfermedad, de tanta sanidad que hizo Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, sus obras incluían sanar la lepra, sanar la ceguera, sanar al paralítico, sanar la sordera,
quitar fiebres, hemorragias, restaurar partes del cuerpo que ya habían muerto, liberar endemoniados, y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Porque el Señor Jesucristo lo hizo, y no una vez, sino un montón de veces. Y no de una manera así como que dudosa, como que a este le pagaron para que se hiciera el paralítico, pero verdaderamente era paralítico. O sea, resucitó hasta gente que tenía días de haber estado muerta. Aparte de resucitar a gente que tenía minutos de haber estado muerto, sanó a las personas cara a cara y sanó a larga distancia también a las personas. No necesitaba ni siquiera estar presente, ni siquiera en el mismo cuarto, ni siquiera en la misma ciudad para sanar a las personas, porque el Señor Jesucristo tiene poder para sanar de una forma directa y una forma indirecta. En ocasiones Jesucristo no utilizó nada para sanar a las personas, y en otras ocasiones utilizó tierra o lodo para sanar a alguien. Esas son las obras del Señor Jesucristo. Jesucristo calmó la tempestad, multiplicó los peces, convirtió el agua en vino, caminó sobre el mismo agua. El Señor Jesucristo, eso es todo lo que hizo, y muchas otras cosas. Ahora le dice a Felipe, pues, ¿no me crees? Mira mis obras, porque tú estuviste ahí, sonso. Tú viste todo lo que hice. Tú viste. Así que llegamos a ver y nos damos cuenta lo que permitió también Jesucristo que hiciera la gente. ¿Qué permitió Jesucristo que hiciera la gente? Y no nomás cuando era un bebé inconsciente, en lo que cabe de la palabra inconsciente, donde llegan los magos y lo adoran, pero pasa el tiempo y la gente lo adora, y la gente lo adora, y la gente lo adora, y la gente lo adora. Y Jesucristo permite la adoración a Él mismo. En ningún momento para nadie les dice, no me adoren, cálmense, cálmense. No, o sea, sino Él recibe la adoración. Eso también es lo que hizo Jesucristo, recibir la adoración. Y si usted adora a alguien que no es Dios, se llama idolatría. Idolatría. Entonces yo le digo, o sea, y es importante entender, porque si usted está buscando esa relación personal, íntima, sincera, verdadera con Dios, la religión no se lo va a dar, el credo no se lo va a dar, se lo da Jesucristo, porque Jesucristo lo que promete lo cumple, y Él tiene poder para hacerlo. Por eso que cuando Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí, lo quiso decir. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es lo que es. Cuando la Biblia nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es porque esa es la clave. Cuando Romanos nos dice que si, ¿cómo dice Romanos 10, 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Usted puede creer en eso. La palabra de Dios dice que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Ahora, usted tiene que entender, cuando dice la palabra de Dios, solamente hay un Dios y mediador. Es el título junto, no son dos títulos separados. En el original griego no está la palabra ahí, dice, hay solamente un Dios mediador. Es un título junto. Solamente hay un Dios mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces por eso le digo, es importantísimo creer quién es Jesucristo. Puede creer lo que quiera de las doctrinas, de la eclesiología y de cualquier otras cosas, pero el credo, la doctrina que no, en la cual no se puede dar el lujo de equivocarse, es quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quiere mejorar su vida? ¿Quiere estar más perrón? ¿Quiere estar más chidote? Necesita reconocer a Jesucristo como lo que es, no como lo que dicen por ahí que es, como lo que dice su misma palabra que es.